La iglesia de Cristo, la que Él compró en la cruz del Calvario, la que Él eligió allá en la eternidad, la que Él predestinó allá en la eternidad, que no hay medida para poder medir esa distancia, años de luz, no lo hay. Allí la iglesia del Señor fue establecida. Amén. Como de igual manera como Dios dijo, ¿verdad? En Abraham, cuando le dijo, sal de Ur de los Caldeos, a ese lugar en el cual yo te diré, ese lugar en el cual yo estableceré. Y ahí conocemos muy bien la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel continuamente, el mundo, ¿verdad?, que le rodea, tiene la intención maquiavélica de exterminar, pues, al pueblo de Israel. Como conocemos la historia de Hitler, ¿verdad? Y Hitler no pudo exterminar el pueblo de Dios. El mundo, lo que les rodean, ¿verdad? Palestina, Libia, Siria, Egipto y así sucesivamente, nunca podrán exterminar el pueblo de Dios. Nunca. Nunca lo lograrán. Y déjeme decirle, me adelanto un poco, ¿verdad? Cuando venga el anticristo, que haya esa unión para gobernar el mundo, porque está establecido así y eso ocurrirá. Dice que el mismo Israel firmará ese pacto, esa alianza. Y en los 3 años y medio que le quedan, los últimos 3 años y medio, esa alianza, el gobierno, el anticristo, impedirá que el pueblo como nación, como Israel, adore al Dios que lo preserva, al Dios que lo estableció. Y ahí dice la palabra de Dios que se levantarán los 2 testigos, ¿verdad? Y aún así no matarán a los 2 testigos, pero resucitarán. Y nunca podrán exterminar el pueblo de Dios. Y desde que el hombre fue establecido en el huerto del Edén, el enemigo continuamente ha querido aniquilar, estorbar, impedir que el propósito de Dios se cumpla, no solamente con el pueblo de Israel, sino con la iglesia de Dios, con la iglesia comprada con la sangre de Cristo. Amén. Porque nosotros tenemos vida y vida en abundancia en medio de la escasez, en medio de la hambruna, en medio de la guerra. Aunque muchos muramos con algunas pestes, aunque muramos con la guerra, pero nunca el enemigo va a exterminar el pueblo de Dios. O sea que el diablo y los demonios no pueden contigo ni conmigo, porque nosotros tenemos un ejército que nos preserva la vida, que nos preserva la vida. En España, en República Dominicana, en los 4 extremos de la tierra, ahí hay un protector divino que tiene minutos y los días y los años, todo ahí cuadriculado, por decirlo así. Y esto no solamente fue en los tiempos atrás, esto no es en los tiempos de hoy, también el día de mañana el enemigo querrá acabar con tu vida, con tu familia y con la mía, pero déjeme decirlo, no podrá. El pueblo de Dios siempre ha caminado en muchas ocasiones a espalda de Dios. Y déjeme decirle, el pecado tiene su consecuencia. El pueblo de Israel se rebeló y buscó para servirles a otros dioses, a los ídolos. Y Dios le dijo por medio del profeta Jeremías, los llevaré esclavos 70 años a Babilonia. Allí le van a servir a una nación extraña que no es mi pueblo. Y allí duraron 70 años esclavos. En la primera deportación a Babilonia,
pues fueron llevados muchas gentes, y ahí iba un hombre que iba a hacer la voluntad de Dios, que iba a ser diferente en medio de la esclavitud. Y vamos a ir rápidamente a Esther, capítulo 1, y vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Esther, capítulo 1, y dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue firmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a lo más poderoso de Persia y de Media, gobernadores, príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. 3 días de fiesta, ¿verdad? 180 días de fiesta. Tremenda fiesta, tremenda borrachera. Amén. Cuánta vanagloria, ¿verdad? Para pecar, porque no era para otras cosas. Y dice la palabra de Dios que después de esto, 180 días, el rey alargó 7 días más de fiesta. En esa fiesta, pues, hay mucho que todos conocemos los cristianos esta historia, pero para que tengan un poquito de conocimiento de lo que Dios quiere hablarnos o nos vas a hablar en esta mañana, pues el rey mandó a buscar a su reina, a su esposa, a Vasti, con, pues, por decirlo así, con algunos esclavos. Y esto le molestó a ella porque el rey debía haberla mandado a buscar con los nobles. ¿Qué hizo la reina? ¿Qué hizo su esposa? Pues que no se presentó y dijo, no voy. Cuando llegó la noticia, ¿verdad?, a su esposo, al rey, esto le fue de muy molesto, y también de los convidados, de los príncipes, de lo grande. ¿Por qué? Porque inmediatamente pensaron cuál va a ser el resultado de esta consecuencia. Déjeme decirle que todo pecado trae su consecuencia. Dios perdona todo nuestro pecado, todas nuestras iniquidades, por supuesto, porque Cristo Jesús se la llevó cautiva en la cruz del Calvario. Y cuando uno viene a Jesucristo y le entrega su vida al Señor, dice la palabra de Dios que Jesucristo toma todos nuestros pecados y nos limpia, nos declara santo. Quiere decir santo, apartado para Dios. La iglesia de Jesucristo comprada en la cruz del Calvario es una nación santa, apartada para Dios. Amén. Apartada para Dios y para la gloria de Dios allá afuera y dentro de la iglesia también. Déjeme decirle que la iglesia de Dios, las hijas de Dios, los hijos de Dios, somos un trofeo para ser exhibido ahí afuera. Óigalo bien, un trofeo de gloria para que la imagen de Jesucristo sea visible en aquellos que viven en tiniebla, para que sean visibles y para que se den cuenta que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma el corazón, que el borracho lo liberta, que al drogadicto lo liberta, el que vive en adulterio lo santifica, el que vive en fornicación lo santifica. Entonces la imagen de Cristo tiene que ser visible en el pueblo de Dios. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron los demás en el reino? Que eso iba a ser de muy mal ejemplo para todas las mujeres de aquella época del reinado de Asuero, y también para todos los hombres. ¿Qué quiero
decir con esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la enseñanza de la palabra de Dios en esta mañana? Que nosotros como pastores y las pastoras y los diáconos y los líderes, todo lo que trabajamos en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, tenemos que dar buen testimonio, tenemos que dar ejemplo. Nosotros tenemos que pensar antes de hablar, tenemos que meditar antes de obrar. ¿Por qué? Porque somos, tenemos que ser como la luz, tenemos que dar ejemplo. Cualquier persona, cualquier esposa que le falta el respeto a su esposa o a su esposo delante de los demás, déjeme decirle que ahí se abren puertas donde entra el diablo y donde comienza a gobernar y donde comienza ¿a qué? A dividir. Pero no solamente en el matrimonio, sino también en la iglesia, en los ministerios. Por eso tenemos que dar ejemplo. Tenemos que dar ejemplo. ¿Y cuál fue la consecuencia del pecado? Pues de esta mujer, pues que no se la presentaron más delante del rey. Ahora, cuando una persona viene a Cristo, dice la palabra de Dios que somos libres. Es un proceso, pero somos perdonados. Somos perdonados. Entonces ahí comienza un proceso de santidad progresiva y ahí comienza un proceso para romper toda cadena, todo yugo. O sea, que nosotros hemos sido libres por el poder de la sangre del Señor. Amén. Por el poder de la palabra de Dios, por el poder de su Santo Espíritu. Pero ¿para qué hemos sido libres? Esa es la gran pregunta, como yo siempre digo, no solamente para ser salvo. Y el tema de la palabra de hoy es liberado para liberar, liberado para liberar. Hemos sido libres y nosotros tenemos un llamado, un mandamiento que como nosotros hemos sido libres, tenemos la gran comisión de ir a liberar a otros que están encadenados, que caminan en tinieblas bajo el yugo del pecado. Y como todos decimos, el enemigo no duerme. Cuando una hija de Dios, cuando un hijo de Dios se levanta a buscar a Dios de verdad, en ayuno, en ruego, el enemigo pues se levanta con más poder. ¿Qué sucede en esta historia? Cuando Dios permitió que su pueblo fuera esclavo y llevado a otra tierra, déjeme decirle que de antemano, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios le tenía un empleo para Mardoqueo. ¿A dónde lo llevó Dios? A un empleo, a un puesto estratégico. Y lo sacó de su pueblo y lo llevó como esclavo para trabajar en el palacio del rey. Pero no dentro, sino a la puerta del rey, donde todo el mundo pasaba. Y ahí estaba Mardoqueo sirviendo como esclavo en la casa del rey. Pero ahí no se queda la historia. El hermano de Mardoqueo tuvo una hija. Y esta, Esther, no conoció ni a su padre ni a su madre. ¿Alguien pues ha ido pues a un concurso de belleza? ¿No? No. Gloria al Señor. Y en este caso, como ya la reina pues cosechó lo que sembró, pues vino la oportunidad, no la oportunidad, lo que Dios preparó para Dios mostrar su poder y su gloria. Y demostrarle al mundo que la iglesia de Dios, que su iglesia no está sola.
La iglesia de Dios, nosotros tenemos un Padre en el cual todo lo puede. Amén. Y lo llevó allí. Entonces, Dios nos ha traído a esta tierra, lo ha permitido, de cualquier nación que sea. ¿Para qué? Para venir a ser esclavo y a trabajar solamente, trabaja interna, se trabaja interno, lo que sea, lo 24/7. ¿Creemos que para eso fue que Dios permitió que llegáramos a España, a esta tierra? A nosotros los que vivimos en Madrid, en la comunidad de Madrid. No solamente para trabajar, no solamente para bendecir a otros, sino el Señor lo ha permitido que lleguemos a esta tierra con un propósito, y es de que nosotros prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Pero ¿qué sucede? Como el pueblo de Israel fue llevado esclavo cautivo, muchos de nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, tenemos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, esclavizada, atada la palabra de Dios, y mantenemos nuestra boca cerrada, y la palabra de Dios y el conocimiento de Dios esclavo, atado en nuestros corazones. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el plan de Dios se cumpla, quiera tú o quiera yo, o no querramos, el propósito de Dios se cumple. Hoy, mañana y siempre. Si tú no predicas, si yo no predico la palabra de Dios, Dios va a levantar a otro y va a ocupar tu lugar. De igual manera con los dones. ¿Qué está haciendo con los dones? ¿Qué estamos haciendo con los talentos? ¿Lo tenemos atado por el empleo? ¿Lo tenemos atado por las cosas de este mundo? Pues si tú no lo haces, Dios va a levantar al más vil de ahí afuera, y lo va a levantar, y lo va a levantar en alta estima, como hizo con Mardoqueo. Dios no se limita a la creación, a su creación. Dios, el poder de Dios no se limita a la voluntad de la iglesia. Dios no se limita, Dios tiene su propósito y Él lo va a cumplir. Amén. Y el enemigo no duerme. Ahí en la misma simiente del palacio real de Asuero se levanta el enemigo. Y Dios lo permitió, porque si se hubiese levantado el perro o el gato, lo envenenan. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? No, se levantó el segundo del rey, Amán. ¿Con quién se levantó? ¿Contra quién se levantó? Contra Mardoqueo, porque había una ley que todos los hombres y mujeres tenían que arrodillarse ante Amán. Déjeme decirle que el remanente de Dios, el pueblo de Dios, el santificado, el lavado con la sangre de Cristo, no se arrodilla ante el pecado, no se arrodilla ante el mundo, no se doblega ante el pecado, ante la sociedad pecaminosa. Y Mardoqueo no se arrodillaba, permaneció fiel al mandato divino de Dios. Y ahí vino la orden para aniquilar, para matar a todos los judíos en el reino del rey Asuero. Dios lo tiene todo planificado. Tú eres un plan de Dios. Tú eres una ficha clave del puzzle, del ajedrez, por decirlo así. Cada uno de nosotros, Dios nos ha colocado en esta tierra y nos ha llevado a trabajar con distintos jefes, a distintas casas para trabajar. Y donde tú, mujer, hombre, estamos trabajando, allí nosotros tenemos que
brillar, iluminar como hijo de Dios, como lo hizo Mardoqueo, como lo hizo Ester, y predicar la palabra de Dios. Que no se puede predicar la palabra de Dios porque no te pagan para predicar la palabra de Dios. Tienen toda la razón. Pero oye, la palabra de Dios no puede estar presa. Mujer, si no puede hacerlo de una manera o la otra, cómprate blusas, por decirlo así, utensilios que digan Dios te ama. Y mándalo a imprimir y ve con ello, con esas herramientas donde tú trabajas, y póntelo por lo menos 2 veces al mes. Ahí. Que diga Dios te ama o Cristo viene. Pero se predica de mucha manera. ¿Cómo? Dando buen ejemplo, mostrando, mujer, que tú eres distinta a la que están allá afuera. Hombre de Dios, hijo de Dios, nosotros debemos de predicar la palabra de Dios por el buen ejemplo, en la manera de hablar, en la manera de vestir. Amén. Nosotros somos la luz, porque la luz de Cristo está en nuestros corazones. Por lo tanto, el pueblo de Dios, la nación santa, el pueblo escogido de Dios, nosotros tenemos que ser distintos y diferentes. Bienaventurada la esposa que ha nacido de nuevo. Bienaventurada la mujer en el cual ha nacido de nuevo. Bienaventurada las mujeres que han tenido un encuentro con Dios. Bienaventurados nosotros los hombres que hemos tenido un encuentro de Dios, porque todo aquel que tiene un encuentro de Dios es un hombre y una mujer nacido de nuevo, que perdona, que ama, que tiene misericordia. Bienaventurado la mujer, bienaventurado el hombre que encuentra, que busca su esposa, su esposo, su pareja, que haya nacido de nuevo. Es una relación, es un matrimonio que permanece mientras los dos tengan vida. ¿Por qué? Porque la vida consiste en tener la vida de Cristo. Amén. ¿Y qué sucedió en aquella época? Un edicto por medio de Amán para exterminar, para matar a todos los judíos. Y le dice a Amán: Señor rey, para este pueblo no te sirve para nada. No te está pagando impuestos, no hace nada. Pues vamos a matarlo. Nos quedamos con el oro y la plata de ellos. Y le apareció muy bien la idea al rey. Hizo el edicto, lo firmó con su anillo y a correr fanático con los caballos para distribuirlo en las diferentes provincias o comunidades, como aquí le decimos, se llama en España. Y Mardoqueo se dio cuenta e inmediatamente le envía la noticia pues a Ester. Le informa del plan macabro que este hombre había diseñado. Y Mardoqueo estaba de luto, por decirlo así. Le lleva la información a Ester. Y qué triste cuando una persona, cuando uno tiene un amigo, cuando uno tiene un familiar en un puesto, ¿verdad?, en un cargo de alta estima, ¿verdad?, en un lugar privilegiado, y que uno está esperando una buena noticia, una buena información, y cuando nos traen la noticia dice: no ha tenido éxito tu petición. Eso le sucedió a Mardoqueo. Ester le manda a decir a Mardoqueo: quítate esa ropa de cilicio. No pasa nada, eso en mis palabras, no pasa nada. No. Déjeme decirle que el que ha tenido un encuentro con la verdad, con Jesucristo, con la palabra de Dios, no se vende. No se vende. Permanece fiel para siempre. Haya hambre, haya pues persecución, lo que sea, el remanente de Dios permanece fiel para
siempre. Y Mardoqueo le dice, no piense que escapará en la casa del rey si calla. No piense que escapará. Si tú no predicas la palabra de Dios en este tiempo, ¿verdad? Oportuno, tan trágico por decirlo así, Dios enviará de otro lugar la liberación. Si tú has tocado puerta y las puertas se te han cerrado, déjeme decirle, todos lo sabemos, Dios tiene puertas exclusivas para cada uno de sus hijos en el momento oportuno. Dios nunca llega tarde. Y quizá ¿por qué le estamos pidiéndole al Señor que se abran puertas para nosotros, para nuestras familias, y esas puertas no se abren? ¿Por qué las bendiciones que le pedimos al Señor pues se dilatan tanto? ¿Por qué no llegan? ¿Será porque vienen en algún camello? ¿O será porque Dios está durmiendo o a Dios se le olvidó nuestras peticiones? Déjeme decirle que no. A Dios no se le olvida nada. Puede ser que nosotros todavía no estemos preparados para recibir las bendiciones que Dios nos tiene a cada uno de nosotros y a nuestra familia y a cada familia. Hay que estar preparados, capacitados para recibir las bendiciones de Dios. Dios no nos va a bendecir si todavía hay áreas de nuestra vida en la cual nos mantienen esclavos. Dentro de la iglesia teniendo fe, pero viviendo bajo la esclavitud. Puede ser que sí, somos perdonados, pero somos todos libres de todas las ataduras de este mundo. ¿Habrá intenciones o avaricia con el dinero para administrarlo no conforme a la voluntad de Dios, sino pues conforme a nuestro deseo? ¿Qué estamos haciendo con los dones, con los talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? En algún momento cada uno de nosotros le dijimos al Señor: Señor, aquí estoy con los dones y con los talentos que me ha dado. Voy a trabajar. Y comenzamos a trabajar, comenzamos a evangelizar, comenzamos a orar por los enfermos, y los enfermos eran sanados, y comenzamos con mucha fuerza a hacer la palabra de Dios. Pero ¿sabe lo que ha pasado en miles de creyentes, en miles de hijos de Dios que han mirado para otro lado y se han dejado atar por las cosas de este mundo, aún por el empleo? Y hay muchos, miles, que están atados dentro, pues, de la iglesia. Y le dice Mardoqueo: no crea que, no crea que tú vas a escapar. Si calla, Dios enviará la liberación de otra parte. Y esta mujer convocó 3 días de ayuno y 3 días de oración. Había una ley que si la reina se presentaba delante del rey sin ser llamada, solamente había una ley, y era la muerte. Pero cuando ella tomó la decisión de levantarse, que esa es la decisión que tenemos que tomar nosotros todos los días, la iglesia de Cristo, ella dijo: si perezca, que perezca; si muero, que muera, pero no voy a callar. Y ya Dios tenía preparado al rey allá a la puerta del palacio. Dice que el rey extendió su cetro y le dice: reina, como decimos los dominicanos y los colombianos. Los dominicanos, cariño; los colombianos, papito, mamita. Mamita, ¿qué quiere?
Y le dice el rey: hasta la mitad de mi reino lo tiene, pide lo que quiera. Eso es cuando el pueblo de Dios se mantiene en santidad. Eso es cuando el creyente no pierde la fe, cuando le cree a Dios. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que venga, no importa lo que se levante, no importa el ciclón, no importa que tiemble la tierra, no importa que lleve fuego, es por decirlo así, del cielo. Nosotros tenemos el mejor seguro del mundo, el seguro divino, y es la mano de Dios. El diablo no va a acabar con la promesa que tenemos. El diablo no nos va a detener. Solamente puede detener la mano de Dios. Una sola cosa y termino con esto: el pecado, la iniquidad. Si el creyente en Cristo Jesús se sumerge y se esclaviza en el pecado, ahí se para, se estanca el propósito de Dios. Pero déjeme decirle, escúchalo bien, temporalmente. Porque sí o sí se cumple el propósito de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos. ¿Y qué sucede? Que si Dios tiene que enviarnos a la cárcel o al hospital, para allá vamos, quiera uno o no quiera. O se queda uno desempleado, pero siempre habrá una porción, una provisión divina de gracia y de misericordia para los hijos de Dios. Para el pueblo de Dios no se acabará ni el aceite ni la harina para los hijos de Dios. Porque no hay una hija de Dios, no hay hijo de Dios desamparado, ni tampoco que mendigue pan. Porque la palabra de Dios es fiel y poderosa. Liberado para liberar. En esta mañana, en este día, tenemos que proclamar la palabra de vida o de muerte y decirle al Señor: yo en esta mañana, yo declaro la palabra de Dios de liberación sobre mi mente, de liberación sobre mi espíritu, de liberación sobre mi cuerpo. Y que en esta mañana yo declaro que todo yugo se pudre, que toda cadena se pudre, y que de hoy en adelante yo declaro la palabra de Dios libre en mi ser interior, y que voy a salir por esa puerta y que voy a predicar la palabra de Dios en los metros, que voy a predicar la palabra de Dios en el autobús. Y si no lo hacemos, el Señor va a permitir que lo hagamos de mala o de otra manera, en la manera que uno no se lo pide al Señor. Por lo tanto, Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la pobreza y la riqueza, la esclavitud y la libertad. Solo depende de cada uno de nosotros. Si callamos, Dios va a enviar otros que va a ocupar nuestro lugar. Y Dios no nos llamó allá en la eternidad para que otro ocupe tu lugar, que ocupe mi lugar, sino para que cada uno pues hagamos la voluntad del Padre. Que el poder de su Santo Espíritu en este día abrace estas palabras y la ate en nuestros corazones. Y que desde hoy en adelante, de esta mañana en adelante, seamos libres para liberar a otros. Libre para liberar a otros. Y que tomemos la decisión también para decir: Señor, yo libero tu palabra de mi corazón. Yo libero tu palabra de mi boca. Y desde hoy, pues, voy a pescar almas para el reino de los cielos. Ahí afuera hay casa de paz. Ahí afuera hay mujeres de paz. Ahí afuera hay hombres de paz que están preparados, que tú y yo vayamos a llevarle la liberación. La liberación. Nosotros en este momento somos más que Moisés. Moisés les dijo: si tu presencia no va, yo no iré. Y vale, Dios le dijo: yo iré contigo.
Pero ahora hay alguien superior a lo que tenía Moisés. Ahora está el poder de su Santo Espíritu. La tercera persona de la Trinidad está con cada uno de nosotros para darnos la victoria y para liberar a los que están allá afuera, listo y preparado, que nos están esperando. Padre, gracias te damos por tu palabra. Padre, gracias por tu palabra, Señor mi Dios. Perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, papá. Porque muchos de nosotros tenemos tu palabra atada en nuestros corazones. Perdónanos, Señor mi Dios, por no liberar a los cautivos, Señor mi Dios. Perdónanos, Señor. Pero que tu Santo Espíritu en este día, Padre, tome el control de todo nuestro ser interior y nos libere. Llénanos, Santo Espíritu, de tu poder, Padre. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.